Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Vez pasada estábamos hablando de la necesaria iniciativa que debe darse desde el noveno piso de la Torre Norte de los tribunales y también desde el décimo piso de la Torre Norte de los tribunales de Sajonia en lo que hace a la necesidad de cambiar desde el inicio, desde el principio, desde lo más profundo al actual servicio de justicia, no con situaciones que tienen que ver con factores exógenos o con situaciones paralelas o hasta inclusive cuestiones de importancia menor. Y con respecto a uno de esos necesarios cambios profundos, podemos mencionar a la carrera judicial. La carrera judicial que nuevamente está siendo debatida en el ámbito legislativo. En una primera ocasión no se tuvo suerte y esta iniciativa no tuvo el apoyo en diputados ni en el Senado tampoco. Ahora nuevamente hay un impulso, un empuje de varios gremios que tienen que ver con la administración de justicia, fiscales, jueces, juezas de paz, magistrados en general, defensores públicos, que hablan de la necesidad de, a través de una ley fuerte, moderna, absolutamente revolucionaria, de instalar la carrera judicial. La carrera judicial es una de las claves justamente para una real transformación del servicio de justicia. Pero una carrera judicial que no se vaya nuevamente, como le gusta a mucha gente, con el discurso, con la venta de humo, con el debate, con mucho derecho y poca justicia. No, necesitamos una ley de carrera judicial que respete el proceso de crecimiento del individuo que elige y abraza la carrera judicial para que éste pueda ascender hasta lo más alto en distintos ámbitos. La carrera judicial es necesaria en cuanto y en tanto proteja a quienes administran justicia de los famosos incidentes extrajudiciales que tienen que ver con la influencia económica, que tienen que ver con la influencia política. Digo mejor, retiro la palabra influencia, con el apriete económico o con el apriete político que hacen hoy día a quienes administran justicia en nuestro país, en muchas ocasiones hasta marionetas de intereses que son manejados muchas veces o por el décimo piso de la Torre Norte de los tribunales de Sajonia o por el edificio que está sobre 14 de mayo o también el edificio que está sobre el Paraguayo Independiente. No vamos a negar, hay muchos expedientes en donde uno puede constatar que lo último que se aplicó en ese expediente fue justicia, fue la ley, fue el derecho, fue la norma. Lo último que se aplicó lo que quería quien manejaba el hilo del poder. No vamos a negar, entonces, si ahora nuevamente, y esto lo vamos a debatir con distintos exponentes en otros programas, si comenzamos a hablar de la carrera judicial otra vez en el estudio, en el ámbito legislativo de una ley al respecto, hablemos en serio y partamos de lo siguiente. Una carrera judicial va a ser efectiva si hay una ley que proteja a ese fiscal, a ese juez, a ese camarista, a ese defensor público, a ese ministro de la Corte Suprema de Justicia de la tan odiosa práctica en este país en donde cualquier politiquillo de quinta tiene la opción de levantar el tubo del teléfono o de marcar el teléfono de algún magistrado y lograr que la ley se tuerza, que la ley no tenga un rumbo de acuerdo a la justicia, que la ley se aplique de acuerdo a esa llamada. Cuando decimos en nuestro Paraguay querido, hay demasiado derecho y poca justicia, no lo estamos diciendo como una cuestión, una frase filosófica. Lo estamos diciendo como la descripción de una triste realidad. Por eso, indicamos lo siguiente aquí en este programa. Una carrera judicial realmente va a ser efectiva si es que protege a los jueces, camaristas, ministros de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios, agentes fiscales, de aquellos que creen que tienen el derecho o que tienen el poder de torcer la vara de la justicia.
a la vuelta del corte. El primer tema del día de hoy. Hoy, prácticamente, dedicado a lo que pasa en el IPS y los fondos jubilatorios. Ya en programas anteriores tocamos con el doctor Pedro Harley lo que pasaba al interior del IPS y una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emanada ya hace años atrás, pero que ahora con un pedido de ejecución por un lado, por parte de 30 de los 120 beneficiados por esa acción de inconstitucionalidad y por lo que resolvió la Sala Constitucional y una consecuente acción autónoma de nulidad planteada por el IPS, este caso tuvo una relevancia hasta de orden institucional o político y continúa. Pero para tratar de hablar con la mayor claridad posible, hoy vamos a tener voces calificadas que nos describan cada una de estas voces en un bloque determinado. Hubiéramos preferido que hablen entre ellos, pero bueno, no se pudo dar eso, pero está bien, respetamos esa decisión de los invitados. Acá no forzamos a nadie a hacer algo que no quieran hacerlo. Hoy nos acompaña en esta primera parte del programa el doctor Raúl Mongelos, reconocido abogado, ex titular incluso del Instituto de Previsión Social, alguien vinculado al ámbito del seguro, del IPS, alguien conoce, porque él es el abogado de los accionantes que pidieron la ejecución de la sentencia, pero él no es el abogado inicial de la acción de inconstitucionalidad, sino el abogado que representa a los marinos o capitanes en el proceso que se abre a partir del planteamiento de la acción autónoma de nulidad expresada o presentada por el Instituto de Previsión Social contra esa pretensión. Gracias, doctor Raúl Mongelos, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a vos por la invitación y encantado de estar acá en el programa y aclarar nomás para que no haya ningún tipo de duda. Yo no tengo ningún problema de debatir con nadie porque creo que el debate es constructivo, ¿verdad? Más todavía que estamos entre hombres de derecho y gente que lo que quiere es tratar de dilucidar los temas legales. Así es que haciendo esa aclaración, te agradezco por la invitación porque la voz de los capitanes no está siendo escuchada hasta hace 2 días que tuve la oportunidad de hablar con algunos colegas tuyos y yo creo que es importante este programa a fin de esclarecer los hechos que se están dando. Estábamos hablando, por un lado, hay varias aristas de esta historia en lo comunicacional. La primera arista tiene que ver con esta sentencia de la Sala Constitucional que para muchos modifica, doctor, para muchos esa sentencia de constitucionalidad, modifica lo que es hoy es día la estructura previsional en materia de jubilación y aporte en el Paraguay. Y por el otro lado, la orfandad en la que habría estado el propio IPS, que obviamente no fue parte directamente de todo ese proceso. Bueno, yo voy a tratar de hablar, Héctor, lo más sencillo posible porque la intención es que la ciudadanía entienda el proceso. Sí. Como ustedes saben, el IPS tiene un sistema en donde cada trabajador y cada empleador aporta un porcentaje determinado de su salario con los fines de jubilarse posteriormente. Este es un sistema dual porque evidentemente ese aporte también va para la parte de salud, pero eso lo dejamos al lado, ¿verdad? El sistema jubilatorio establece un mecanismo para determinar los haberes jubilatorios en general y agarra, ¿verdad? Para hacerlo más rápido, porque habla de 300 salarios, pero para hacerlo más sencillo, la cuestión es de que te paga tu jubilación atendiendo a los salarios que has tenido durante los últimos 3 años. El promedio. Antes de jubilarte. Claro, antes de jubilarse. Entonces vos estás en la edad de jubilarte, estás con los aportes necesarios y se determina tu haber jubilatorio de acuerdo a ese sistema.
que da generalmente el salario que vos estás ganando en el momento de jubilarse, para hacer corto el procedimiento, ¿verdad? Es un proceso solidario, jubilatorio solidario. Por supuesto, entonces la persona que ha cumplido la edad, la persona que ha aportado durante los años determinados por la ley, se jubila con su salario promedio de los últimos 3 años. Esa es la regla general. Y había sido también determinada esa regla general por una ley la cual modifica esta actual ley que ha sido impugnada. La ley anterior no establecía ningún tipo para los haberes jubilatorios. Ningún tope. Ningún tope. Esta ley cuestionada establece un tope a los haberes jubilatorios y dice de que no puede ser superior a los 22 millones de guaraníes. Es decir, que los capitanes, en este caso, que tienen un salario elevado por las características de su trabajo. Son embarcadizos, están 6 meses en el barco. Se produce el desarraigo, son personas especializadas, tienen mucha responsabilidad, no son funcionarios públicos, aclaro, porque van a decir, no, esos son funcionarios, no, son personas determinadas su salario por la oferta y la demanda y la capacidad que tienen, ¿verdad? Y generalmente son pocos las personas técnicas que pueden hacer ese trabajo. Entonces tiene la explicación del salario. Ellos vienen aportando por ese salario de 40 millones de guaraníes. Entonces, lo que se dice en la acción de inconstitucionalidad es que es una inequidad, por un lado, de que una persona que viene aportando por su salario tenga que ser retribuido en sus haberes jubilatorios con un monto mucho menor. Y habla la sentencia de la Corte también de instrumentos internacionales como la teoría y el principio de la irreversibilidad de la ley. Una vez reconocido un derecho social, ¿verdad?, no puede ser modificado en detrimento de ese derecho. Entonces, esa sentencia es del 2016. Sí. Ya IPS, Miriam Peña, Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajat la firmaron. Voto unánime, con la salvedad que el doctor Blanco decía de que todavía era un derecho en expectativa y por eso no correspondía. Pero después hubo unanimidad en el fondo de la cuestión. Entonces sale esa resolución en el 2016. El IPS presenta un recurso en la acción de inconstitucionalidad y se presenta la nulidad del proceso. ¿Qué es lo que ocurre, Héctor y una acción televidentes? Autónoma de nulidad? En la acción de inconstitucionalidad, cuando uno presenta, primero tiene solamente efecto con respecto a quien presenta. En este caso, 126 capitanes. Lo otro importante es que el Código Procesal Civil establece un procedimiento para entenderse esa acción de inconstitucionalidad y habla de que debe ser escuchado el fiscal general del Estado, porque es una ley la que es cuestionada por inconstitucionalidad y es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo los orígenes de esa normativa. Sí. No es IPS, si bien rige para IPS. Entonces, esa misma teoría, esa misma fórmula, le dice la Corte a la gente de IPS, le dice, ustedes no tienen participación porque la ley no determina que ustedes tengan participación. Trató de ser parte del IPS en ese entonces. Y ya no se le dio. Sí. Entonces, ¿por qué yo menciono este hecho, Héctor? Porque me preocupa un poco lo que se viene diciendo en varios ámbitos y se habla de que se tiene que revertir esa resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y vos sabés, como también hombre de derecho, de que en este país las resoluciones de la Corte son irrecurribles, son inapelables, ¿verdad? Porque es la última instancia de todo el andamiaje del Poder Judicial. Ellos presentan una acción autónoma de nulidad que, si bien aparece en nuestra legislación, habla de que solamente puede ser presentado en caso de que haya indefensión. Y ellos dicen, nosotros no tuvimos participación en la acción de inconstitucionalidad, por lo tanto tuvimos indefensión. Pero es falso, porque la ley no determina que ellos tienen que ser parte de eso. ¿La Procuraduría tenía que haber sido parte? No, el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado, que en ese entonces creo que era Candy Amarilla, no, o Díaz Verón. Díaz Verón. Se le corrió traslado al fiscal general. Y se opuso. Díaz Verón como fiscal general del Estado dijo no. Por supuesto, se opuso a las pretensiones de los 126 de declarar inconstitucional esa normativa. Exactamente, aludiendo también el hecho de que no podía caber la inconstitucionalidad con respecto a derechos en expectativas. Claro. Pero los 3 miembros de la Corte en ese entonces determinaron por doctrina, por jurisprudencia y por instrumentos internacionales que cabía las pretensiones de los 126
accionantes en ese momento. Entonces, preocupa esta situación y te voy a decir, porque digamos que suscribo tu editorial de hoy, vos hablaste de independencia del Poder Judicial y de la no intromisión de otros poderes en el Poder Judicial. Hace 2 días, no sé si vos pudiste escuchar, la ministra del Trabajo anunciaba una reunión con los miembros de la Corte para solicitar que se revea ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es intromisión. Eso en la Constitución está establecida como intromisión de un poder con respecto a otro. Y está penado en la propia Constitución y dice que el funcionario que lo haga estará inhabilitado en la función pública por 2 años. Entonces, es la misma cosa de que un diputado hace un teléfono y le llama al miembro de la Corte para pedirle un favor y torcer el derecho. Eso mismo lo está haciendo el Poder Pero hay Ejecutivo. una cuestión institucional, podría darse también como un planteamiento en defensa de un interés colectivo también. Pero eso lo hacen por intermedio de sus abogados. Es decir, se ejerce una presión cuando una ministra se reúne o con un juez o con miembros de la Corte Suprema de Justicia para que se revea una resolución que no puede ser revisada. Pero amén porque ahí está la acción autónoma de nulidad que después las queridas colegas Cecilia Rodríguez y Lourdes Lobo del IPS van a exponer el punto de vista institucional del Instituto de Previsión Social. También el debate más allá de lo eminentemente jurídico-técnico, que es hasta apasionante, porque había una ley anterior que no establecía topes. Establecía topes, pero prácticamente no lo establecía porque establecía 250 salarios mínimos. Okay. Y este establece jornal mínimo. O sea, técnicamente no establecía topes. Así mismo. Técnicamente. Así mismo. Pero después está lo otro. La salud económica de la caja de jubilaciones del Instituto de Previsión Social. Una caja de jubilaciones que ahora funciona porque muchos sostienen que este sistema es ideal. Porque el sistema de jubilación directa hace que yo, Héctor Alegre, pague durante 30 años y hasta los 60, 10 millones de guaraníes por mes al IPS, por porcentaje, y me jubile por 10 millones. Pero ese 10 millones, yo me jubilo a los 60, ese 10 millones, según indican los que están hablando de esta situación, esos 10 millones que me van a pagar, que yo aporté por 30 años, me va a durar 4 o 5 años y yo, si Dios quiere, voy a vivir hasta los 90, Dios quiera, no sé, en buen estado, ojalá. Pero voy a estar mínimo 20 años sin un haber jubilatorio porque ya se me acabó. Eso reflejan o indican los que están en contra o advierten de esta situación. Sí, mira, yo creo que ese es un tema que IPS debe aclarar. En IPS, como vos sabés, se juegan muchos factores de poder. Es decir, a mí primero me llama la atención de que a 2 años de la sentencia, no, a 2 años, estamos en 2016, prácticamente a 4 años que haya salido la sentencia surge este tema, en primer lugar. En segundo lugar, el doctor Aye, yo creo que apocalípticamente anuncia prácticamente el quiebre de la carga. Sí. Sin embargo, ¿verdad? Yo no tengo los datos, sí sé que el cálculo actuarial establece una estabilidad hasta 2045. Hasta el 2045 supuestamente tiene estabilidad el IPS. Entonces, y por otro lado, IPS, el Consejo, ¿verdad? Anuncia de que no está en juego la posibilidad de un quiebre de la caja. Yo principalmente no creo de que 126 trabajadores puedan generar una crisis de esa naturaleza. No, es el problema de los 126. Vamos a lo otro. Querido doctor Mongelón, no es el problema de los 126, es el problema del resto que aporta el IPS y gana igual de bien que los marinos, que hay muchos, ¿verdad? Y que van a decir, a ellos, yo también, y detrás, sienta jurisprudencia, entonces yo que gano, a ver, Dios quiera, 60 millones de guaraníes, digo, yo me quiero jubilar con 60 millones de guaraníes. Estos 126 señores marinos lo pudieron. El problema es lo que viene detrás. Pero por eso te digo, yo creo que yo no manejo los números de IPS. Yo creo que se tiene que establecer quiénes son los 6.000. Porque hablan de 6.000 personas. Que ganan así de bien. Que superan los 22 millones de guaraníes o 300 jornales mínimos. Entre eso no estamos ni vos ni yo. No sé quiénes están, porque puede ser que una persona supere, pero supere poco, ¿verdad? No son muchos los aportantes a IPS que puedan tener
un salario superior a 22 millones de En guaraníes. tu opinión de especialista, Sí, porque sos un especialista en la materia, y estás interviniendo en esta historia desde el momento para defender a los marinos de la acción autónoma de nulidad. ¿El sistema de seguro que tenemos actualmente es el mejor o es mejorable? no, mira, yo creo que es el momento y por El eso es solidario me importante, refiero. por eso es importante de que este hecho genere un debate, una modificación estructural de nuestro sistema de seguridad social. Porque a través de entendeme bien, doctor Mongelos, a través de una sentencia judicial se está modificando el sistema jubilatorio en el país y eso no es todo. El IPS es la caja más fuerte de jubilación y la más ordenada. No vamos a negar, hay gente ahí que hace un trabajo maravilloso. ¿Verdad? Incluso las dos señoras dos colegas que nos van a acompañar después en el otro bloque. Pero el resto de las cajas están sobre arena movediza prácticamente. Pero ese es un debate. Se puede quebrar todo el sistema. Ese es un debate amplio, ¿verdad? Sí. Ese es uno de los debates más apasionantes, yo creo que se tiene que dar. De hecho, se ha dado en nuestro país. Primero, hay que decir una cosa, ¿verdad? El sistema solidario y de reparto tiene una base fundamental con respecto al tema de IPS. Esa persona que ha aportado, ¿verdad?, durante 20 años a IPS y de repente deja de aportar porque terminó su trabajo, esa persona no puede retirar los fondos, justamente porque es un aporte solidario. Porque la gente se agarra de este hecho, ¿verdad?, para decir que todo el sistema se descalabra. Y yo creo que es un poco fatalista, ¿verdad? Cambia una cuestión de derecho y de derecho adquirido de algunos trabajadores, por un lado. Entonces, lo que acá hay que plantearse es una reforma de la ley, porque yo te voy a decir una cosa, vos sabés que el sector público tiene ese tope de no tener el haber jubilatorio más de tantos millones de guaraníes. Sí, el bancario también. Pero 15. no se le descuenta si ellos tienen un salario más elevado de eso. Eso podría ser, porque lo que la Corte dice, ¿cómo vos le vas a descontar por su haber jubilatorio de 40 millones de guaraníes y le vas a pagar su haber jubilatorio solamente con un tope de 22 millones Porque de el guaraníes? sistema es solidario. Pero ese es un sistema, te digo, el sistema solidario se da en muchas partes. Una de ellas es la que te he comentado, otra de ellas es en la salud. Aquella persona que aporta Sí. en la salud no se enferma, está pagando por aquella que se enferma. Ese es también el sentido solidario. Para cerrar, en conclusión, ¿verdad? Y te agradecemos mucho, doctor Mongelos, y vamos a seguir contando con tu presencia para profundizar esta historia. En lo que hace a la acción autónoma de nulidad planteada por el IPS, se planteó a tiempo, no viene a derecho según tu posición y por qué. Yo creo que estoy seguro que la acción en derecho, la acción autónoma de nulidad tiene que ser rechazada. Uno, porque no hubo indefensión por parte de IPS, porque IPS no tenía que ser parte en una acción de inconstitucionalidad en contra de una norma, como lo establece el Código Procesal Civil. Y si es que ocurre la revocación de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional, por un juez inferior, podría ser un grave incidente dentro de lo que es el Estado de Derecho. Esta acción autónoma de nulidad se está debatiendo en qué juzgado. Se si está me recuerdo. debatiendo en un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial. ¿A cargo de qué juez, por favor? No me acuerdo en este ¿No te momento. recordás? no me Seguro que acuerdo. voy a tener el dato enseguida. Pero porque y otro elemento importante. ese juez la tiene toda, ¿eh? Y otro elemento importante es Para de cerrar que ya, sí. ese juez ya ha rechazado una medida cautelar de suspensión de los efectos de esta ley, de esta acción de inconstitucionalidad. Dice, IPS tiene la obligación de pagar ya eso. O si Ahora, no estaría desacatando una resolución judicial. Finalmente. Porque el IPS salió a decir en un comunicado público que yo lo observé bastante detalladamente, que esta es una sentencia, la de la Sala Constitucional, declarativa y no ejecutiva. No, dice declarar inconstitucional e inaplicable los artículos que ponen el tope a los haberes jubilatorios. Por lo tanto, evidentemente tienen que pagar, y si no pagan, se va a realizar las ejecuciones de sentencia en lo civil en primera instancia, van a tener que pagar honorarios y también intereses.
Doctor Raúl Mongelos, muchísimas gracias. Gracias a vos. A la vuelta del corte nos acompañan dos distinguidas colegas que vienen a hablar en nombre y representación del Instituto de Previsión Social para expresar puntualmente la postura institucional del IPS, de nuestro seguro. Ellas están también velando por el interés de todos, ¿verdad? Pero bueno, es interesante el debate. A la vuelta del corte volvemos. Y para tener una visión desde el IPS con relación a esto, que tiene que ver principalmente con la salud de los fondos jubilatorios en el tiempo y lo que hace al impacto de lo resuelto o de la pretensión de la ejecución de esta inconstitucionalidad que afecta a los fondos jubilatorios del IPS, nos acompañan la gerente de prestaciones económicas, Cecilia Rodríguez, y la nueva directora de jubilaciones, Lourdes Lobo. Gracias por estar con nosotros. No sé, comenzamos por el mensaje de tranquilidad. ¿Cómo como asegurado, el asegurado que está viendo el programa puede estar tranquilo de que cuando se jubile va a poder cobrar su jubilación y que su aporte valga? Y también aquel que ya está jubilado, que no diga, no me quiero quedar de la noche a la mañana sin mi haber jubilatorio. Bueno, muy buenas noches, Héctor. Muy buenas noches a toda la audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Gracias porque nos permiten darle justamente a los jubilados, a los pensionados y también a los aportantes una tranquilidad. Bueno, nosotros básicamente lo que manejamos en el Instituto de Previsión Social es, nos guiamos específicamente en los estudios actuariales que tenemos dentro de nuestra caja, dentro de nuestra caja de jubilaciones y pensiones. Y dentro de ese contexto, también es importante recalcar de que esa información es transparente y está dentro de la página del Instituto de Previsión Social. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier persona que esté interesada a saber cómo salieron esos estudios puede acceder a la página y puede extraer ese documento. También hay que recalcar de que el último estudio actuarial se dio en el 2018. Según nuestra ley, nosotros tenemos que actualizar ese estudio cada 3 años. Hoy se cumplen 3 años, Héctor. En el noviembre de este año vamos a estar presentando una actualización de ese informe actuarial. No tenemos fecha aún, te comento por qué. Porque justamente el Instituto de Previsión Social ahora mismo cuenta con un convenio que está vigente con la Organización Internacional del Trabajo y dentro de ese convenio está pactado un servicio que es un actuario muy conocido internacionalmente que en este caso va a incidir como un auditor externo y también va a validar el informe actuarial como auditor internacional que es. Bueno, en ese sentido, para comentar, en el 2018, en el último informe data, que nuestra línea en el tiempo y nuestro horizonte, nuestro primer horizonte o nuestro primer momento, se detalla específicamente que hay un cruce de los ingresos y egresos en el año 2040. Entonces, ese hecho produce inmediatamente que utilicemos nuestros fondos de reserva y utilizando esos fondos de reserva llegamos al otro horizonte en el tiempo que viene a ser el 2060, en donde se acabaría el dinero y entraríamos en déficit. Eso es lo que nos dice el último estudio actuarial. Ahora, como sabrás, estamos debatiendo ya hace algunas semanas el tema del fallo. Sabemos que el fallo se dio aproximadamente en el año 2016. Hoy estamos a 5 años de ese fallo. El fallo de la Corte, que si bien es importante también mencionar que actualmente hoy forman otras personas, están integrando esta Corte. Claro. En el 2016 se produce esto para 126 personas
también hay que mencionar que esas 126 personas no son todas jubiladas del IPS, Pero eventualmente se van a jubilar. pero tienen un derecho en expectativa Sí. que el día de mañana van a acceder a la jubilación. Según lo que nosotros manejamos, que lo puede detallar con mayor profundidad el área jurídica o el director jurídico, actualmente estamos con una acción autónoma de nulidad que ha presentado la dirección jurídica. Y lo que mencionan los abogados es que este fallo es declarativo y no es ejecutorio. Por eso es que el Instituto de Previsión Social hasta el día de hoy no ha realizado ningún tipo de pago, es decir, no se ha pagado ni retroactivamente a los jubilados, ni tampoco se ha hecho un recálculo O sea, no quiero, sé que sos Sí. una de las personas que tal vez más sabe y conoce el Instituto de Previsión Social por dentro, a pesar de tu juventud, estás hace tiempo ya ahí, pero déjame decirte que el abordaje argumentativo de decir que una sentencia de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia o de la Sala Penal o de la Sala Civil es eminentemente declarativa y no ejecutiva, cuando en la sentencia dice declárese inconstitucional los siguientes artículos, Perfecto. es debatible, Héctor. pero Entiendo respeto totalmente tu tu postura. conocimiento, pero como no Claro, sos abogada, yo estaría jugando de, Yo ¿cómo te voy a decir?, entiendo. de aprovechado contigo, Claro, no lo quiero no, hacer. entiendo perfectamente, Héctor, pero ahí se habla justamente de no aplicar esos artículos, que significa que entonces para ellos, digamos, no existe el tope de los 22 millones de Sí, guaraníes. sí, sí. En pocas palabras. En pocas palabras, señora. Pero en realidad, Héctor, no hay una ejecución de sentencia o una orden que nos diga páguese de tal o cual manera. Claro, pero eso se Entonces, resuelve justamente en la presentación ante el juez inferior civil, en donde se plantea la ejecución de la sentencia. Y a esa ejecución de la sentencia es que, muy inteligentemente, Claro. recurrió a lo último, una acción autónoma de nulidad. a la cual está en espera ahora. Claro, Claro. pero a un juez en el Paraguay ya se le pidió, 30 de estos beneficiados, ya le pidieron, ejecute, señor juez, esta sentencia de la Sala Constitucional. Pero, un poquito pasando ese tema, porque está pues la cuestión jurídica, Sí. pero después está la cuestión de la salud de la caja o del fondo jubilatorio del IPS. Y por eso Claro. quiero hablar también con la distinguida directora Lourdes Lobo. Sí. ¿Cómo está hoy día la salud? Hablamos de un horizonte actuarial inicial, el primero Así en mismo. el 2000, 2040, 2040 a y el segundo en 2060. Sí, Eh, buenas noches, Héctor, y en ¿cómo primer está, querida? lugar quiero agradecerte por la apreciación que hiciste acerca de un equipo de gente trabajadora Sí, del sí, eso IPS. sí hay que reconocerlo. Porque realmente somos un grupo, un equipo que tenemos bien internalizado lo que es el servicio a todos nuestros asegurados y a nuestros jubilados. Ujú. Y en ese contexto es que nos queríamos aprovechar este espacio, ¿verdad? Para darle tranquilidad, porque de repente algunas versiones tal vez perdieron credibilidad en nuestro trabajo y en la gestión que está haciendo esta administración. Entonces, realmente decirles a ellos, quiero expresarme también en forma sencilla, simplificada, ¿verdad? Y decirles que los fondos del IPS hoy tienen un blindaje, por decir así, conforme los estudios actuariales, con una solvencia hasta el 2040, como decía la ingeniera, en cuanto a la relación de ingreso y egreso. Haciendo matemáticamente, uno recibe un ingreso y el egreso es el pago de nuestros jubilados y pensionados, Sí, ¿verdad? señora. Ahí hay un superávit, una diferencia, que es lo que serían las reservas. Ujú. Y ahí también es importante señalar que esas reservas no queda como un dinero inerte, como un fondo inerte que se mete bajo el colchón, Se sino que invierte. se reinvierte, se multiplica. Nosotros tenemos un portafolio de inversiones y esas reservas van generando una rentabilidad, o sea, tienen un efecto multiplicador.
Explico esto sencillamente para ilustrar un poco a la gente, ¿verdad? A nuestros asegurados y jubilados, que contamos, digamos, con una solvencia, con un respaldo financiero, ¿verdad? Que pueden ellos sentirse tranquilos, que van a ir cobrando con regularidad sus haberes jubilatorios sin interrupción. Y por otro lado, los cotizantes también, que tenemos un horizonte, según el último cálculo actuarial, como decía, hasta el 2040 sin utilizar las reservas. Y del 2040 al 2060 ya tendríamos que estar cayendo, o sea, recurrir a las reservas. Ahora, El ¿cuál tema es es hoy que ese día? estudio actuarial es del Claro. 2018 y como sabes, el escenario siempre está evolucionando y entonces es importante contar con el informe técnico que nos van a brindar aquí. A 2 meses nomás ya está, a 3 meses el informe actuarial que va a estar avalado por la OIT. Ahora, directora, ¿cuál es la relación aportante-jubilado? ¿Cuántos aportantes hay por cada jubilado? ¿Tenés 8 a 1. 8 a 1. No, pero 10-1. 10-1 Ah, 10-1. tenemos. 600. Oscilante. Sí, así es. O sea, 600.000 por cada un aportantes, jubilado hay 10 aportantes. así Sí. mismo. Ahora la pregunta que yo siempre tengo con respecto a el aporte patronal. ¿Por qué la patronal, el dueño de una ferretería, que cumple con todas las leyes Sí. y paga el IPS de sus 10 funcionarios, una ferretería, vamos a decir, bien linda, sus funcionarios, no es un tipo multimillonario rico, no, un laburante, pero él porque es aportante patronal, no puede ser atendido en el IPS? Te explico, Hola, te explico cómo es el tema. Bueno, si bien la concepción del Instituto de Previsión Social, allá en 1943, se dio específicamente para los trabajadores Obreros. dependientes. Bueno, si es que nosotros analizamos la cantidad de personas en la población económicamente activa, tenemos aproximadamente 3.300.000 personas. Dentro de toda esa masa salarial, si nosotros lo ubicamos como una torta y dándoles el porcentaje correspondiente a cada colectivo de trabajo, tenemos que el 40% corresponde específicamente a estos trabajadores dependientes que deberían de estar obligatoriamente por ley dentro del IPS. Ahora, dentro de esa misma masa tenemos el 30.1% que corresponden a los independientes y otra parte que corresponde justamente, creo que son 5% que son los patronales. Ahora, la ley del IPS fue evolucionando y se agregaron otras leyes y dentro de esa ley está la 4290 del 2011, que es específicamente la de los independientes, en donde ellos voluntariamente pueden aportar dentro del IPS, tanto el independiente como el patrón. Y pueden aportar el 13% de sus facturaciones. Sí. Con eso, estas personas tienen derecho a una jubilación, están aportando al fondo jubilatorio. Sí. ¿Qué pasa? Ahí obviamente no hay salud. Ahí no hay salud, pero hay una opción de jubilaciones. Por otro lado, también te menciono que siempre la gente está diciendo, no, yo no voy a aportar por mi jubilación, porque resulta ser de que yo me siento muy joven y veo muy lejos que en algún futuro Llega muy rápido. me jubile. Llega tan rápido que en cierto momento estás contratando un seguro de vida. Así Y mismo. te das cuenta que vales más muerto que vivo. Tal Había cual. sido. Eso Así me pasó mismo. a mí, me di cuenta, contraté mi seguro de vida, lo renové, y ahí me di cuenta al ver la póliza de seguro, dije, mamá mía, a mucha gente le conviene que yo me muera, pero eso más, o sea, porque el tiempo pasa Claro. y en este país no hay la cultura de la jubilación, o en Sudamérica no hay Le la llamamos cultura de la la jubilación. miopía, le llamamos la miopía, no vemos a lo lejos lo que nos va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en la jubilación, eso tiene que tener en cuenta la persona, que la jubilación no se da solamente con la vejez. La jubilación se puede dar también con un accidente de trabajo Claro. o se puede dar con una invalidez. Perfecto. Aunque no creas, Héctor, la cantidad de personas jóvenes que tenemos que están jubilados por enfermedad, invalidez. Sí. por cáncer, por una enfermedad temporal que le impide trabajar. Y justamente para eso está el Seguro Social, para que te pueda asistir en el momento de necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Vos sos un trabajador independiente
y necesitas solamente 3 años haber aportado Sí. al fondo de jubilaciones y si te ocurre una enfermedad catastrófica, Héctor, vas a poder jubilarte por enfermedad. Al vos jubilarte por enfermedad, se te descuenta el 6% de tu haber jubilatorio y para poder Ya, cubrirte salud. para Entonces cerrar. ahí vas a poder hacer tu tratamiento costosísimo. Y en Perfecto. caso de un accidente de trabajo, La misma un obrero o una persona que esté en el seguro social, a la 1 hora de tener el accidente, él ya va a tener acceso a una jubilación porque fue un accidente de trabajo. Perfecto, es importante el aporte de ustedes para que también esté ese mensaje de tranquilidad, que hay Sí. IPS para rato y que recién en el 2060 vamos a llegar a ese horizonte en donde penosamente si no se cambian todas las cosas o hay nuevas reglas, vamos a tener que recurrir a las reservas que tiene el IPS. Muchísimas gracias, señora, es realmente un placer. Y nada, gracias por aportar a este Héctor, debate. ¿Sí? quería aprovechar Sí. un minutito de tu Un minuto, por espacio, favor. ya que estamos llegando a todos nuestros jubilados y pensionados. El tema de censo a jubilados y pensionados se extiende hasta el 9 de septiembre y solamente deben realizarlo aquellos jubilados hasta octubre del Muchísimas 2020. gracias, Lourdes Lobo, directora de jubilaciones, ingeniera Gracias. Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones económicas. Muchas gracias. Gracias a usted. A la vuelta del corte, el especialista en empleo Enrique López Arce. ¿Qué leyes pospandemia necesitamos? Último bloque del programa, nuestro querido amigo, prácticamente uno más de Causa Justa, Enrique López Arce. Bienvenido. ¿Qué leyes o qué estructura legal, jurídica, incluso debemos tener para la pospandemia en el ámbito laboral? Necesitamos reforzar derechos, Héctor. Aprendimos mucho, sobre todo con dos últimas leyes, ¿verdad? Una ley de Inforcom, la 6734 que sale el año pasado, ¿verdad? La ley sale bien, pero digamos el ente que tiene que controlar de que no se mire más el Inforcom resultó muy débil y eso hace de que hoy no haya ninguna empresa con multa y por lo cual, digamos, el problema o la barrera de acceso al empleo de Inforcom sigue tan vigente años antes que con la sanción de la ley. Otra ley que tenemos que analizarla es específicamente la 6534, la ley de teletrabajo que sale hace poco tiempo, ¿verdad? En el 2021 y pasa por todos los procesos, inclusive el control del Ejecutivo, pero sale con errores gigantes, Héctor, ¿verdad? O sea, sale confundiendo específicamente lo que es el teletrabajo con una oficina o con una fábrica y en el artículo 16 y 19 habla específicamente de la posibilidad de que el empresario se vaya al domicilio a controlar la salud y seguridad ocupacional, algo sin sentido que resta competitividad al Paraguay. ¿Qué se viene para después de la pandemia? Y tenemos todavía grandes inconvenientes. Por ejemplo, tenemos un paraguayo fallecido, ¿verdad? Por culpa de los raudales. No está dentro de los derechos y dentro de las obligaciones del empleador de nuestro Código de Trabajo de que nadie tiene que ser obligado en un día de lluvia y sobre todo con nuestras calles a salir, ¿verdad? Tuvimos un caso, una muerte, eso hasta ahora, digamos, hoy siguen habiendo muchos motociclistas que en la desesperación por perder el trabajo se arriesgan, van con los raudales, eso no está modificado. Tenemos muchos casos de mobbing, ¿verdad? De acoso laboral que tenemos que ver la manera también de empezar a defender. Necesitamos también leyes que mejoren todo lo que es el acceso y las oportunidades de la gente que compite, del verdadero héroe, también al igual que el personal de blanco, que es el empresario formal que contribuye a dar empleo, un empleo digno, donde se respeta al trabajador. Necesitamos apoyarlo. Eso es lo que necesitamos para después de la pandemia. Una pospandemia que va a ser muy intensa en el ámbito económico. Siempre recuerdo este dato dado a principios de año. Solamente la economía de los Estados Unidos
solamente la economía de los Estados Unidos crecerá un 7%. Va a haber un envión económico que, digamos, podría dar pie a mayor inversión, a mayor oferta de trabajo, pero por ende mayores oportunidades para aquellos inescrupulosos para violar las leyes laborales. ¿Cómo hacemos para proteger ese interés genuino del trabajo digno? Separar la paja del trigo, Héctor, eso es fundamental. Al empresario formal hay que reconocerlo. En otros países hay unos sellos o unas características donde, digamos, las autoridades ponen una marca sobre las empresas formales y por otro lado, digamos, volver a trabajar fuertemente con todo eso que perjudica, no solamente al empleo, te perjudica a vos señora, que se llama informalidad, que se llama contrabando. Cuando compras algo en la calle, estás haciendo de que las empresas formales, aquellas que le contratan a tus familiares, les vaya mal y por lo tanto haya menos empleo. Tenemos que hablar de eso, Héctor. Enrique López Arce, muchísimas gracias. Un placer realmente. Un placer y bueno, nuestro compromiso de seguir ayudando desde el lugar donde nos toca. Gracias, Enrique López Arce, distinguido amigo aquí de Causa Justa, especialista en empleo. La dignidad del empleo se debe proteger con leyes modernas, pero por sobre todas las cosas, leyes que se cumplan. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Chao.